En plena época del Renacimiento, un monje alemán llevó a cabo un increíble viaje de exploración. Ahora, 500 años después, queremos hacer que esa historia cobre vida, que el monje pueda verse y sentirse. Así nació la idea de hacer un cómic. El objetivo era realizar una historia con Koenig, que fue el que escribió la guía, rodeado de los personajes que lo acompañaron en la expedición. Y para eso, para que el cómic tuviese ritmo y tuviese atractivo, pues nos pusimos a descubrir cómo podrían ser las personalidades de cada uno de los personajes que lo acompañaron en el viaje. Para eso tuvimos que hacer un estudio, una fase de abocetado grande, hasta que a los dos, tanto a Javier como a mí, nos pareció bien. Y luego pues componer la historia para que también tuviera un tirón emocional importante, aparte de la base histórica, que también es muy importante, pero también es muy importante las motivaciones de los personajes. Y estuvimos trabajando en todo eso. Cuando me tocó la fase de abocetado, de dibujo, pues ir viendo cómo funcionaban las viñetas entre sí y que la historia fluía, y realmente después pues al final pues la fase de tinta y la fase del color. Y así fue. Prácticamente tardamos más de un año y pico en hacer lo que es la investigación histórica, porque realmente lo que estamos intentando es darle un rigor histórico a lo que es el cómic, ¿no? Hay que darse cuenta que hay edificios que prácticamente permanecieron inalterables a lo largo del tiempo, como por ejemplo este monasterio de Penamayor, aquí en Becerrea, pero hay otros que sí que sufrieron multitud de reparaciones y reformas y no se parecen en nada a lo que vemos hoy a cómo estaban en la época de Koenig. Por ejemplo, la abadía de Einsiedeln, de donde salió él, pues en el siglo XV pues no es lo que estamos viendo hoy en día. Otros edificios que sufrieron grandes transformaciones, pues la Catedral de Santiago, por ejemplo, o mismo lo que es la muralla de Lugo. Entonces, bueno, recorrimos todos esos lugares que aparecen citados en la guía de Koenig, pues mirando esas posibles alteraciones que sufrieron. Hay algunos sitios, como por ejemplo el cruceiro de Villamigil, que es un cruceiro que es moderno, pero lo pusimos en el cómic porque de vez en cuando también nos permitimos alguna licencia, ¿no? Porque seguro que Koenig vio un cruceiro parecido al que hay hoy en día. A mí realmente lo que me resulta curioso, ¿no?, y sorprendente es que prácticamente la totalidad de los lugares que aparecen en la guía de Koenig siguen estando hoy en día, lo cual nos resulta francamente increíble. A mí me sorprendió mucho cuando fuimos a los montes de Oca, pues a ver que todavía sigue allí la fuente que burbujea, que es una fuente que también está citado en la guía, una fuente que sigue estando en el mismo sitio 500 años después. El cómic es el puente entre el pasado y el presente, entre la historia y el arte, sin duda, una nueva forma de vivir el camino.